Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, entonces para empezar a trabajar nuestra álgebra, nuestro tema grande de este periodo se llama función lineal. Sin embargo, hoy nos vamos a detener única y exclusivamente al sistema coordenado. Bueno, ¿en qué consiste este sistema coordenado? Entonces, en el sistema coordenado, la idea es encontrar una correspondencia de uno de los componentes, uno a uno. Bueno, ¿cómo es eso? Entonces, para poder encontrar esa correspondencia de los componentes, nos vamos a ir a la recta de los números reales. Entonces, recordemos que la recta de los números reales Recordemos que la recta de los números reales se trabaja a partir de dos componentes, en el eje X y el eje Y. Entonces vamos a dibujar unos números reales en una recta numérica, que le llamamos el plano cartesiano. Entonces, para poder construir esa recta de números reales, tenemos dos líneas, una horizontal y una vertical. Tiene que existir entre la vertical y la horizontal un ángulo de 90 grados. Cuando se cumple este sistema, yo tengo que colocarle a esos ejes estas flechitas. Si el sistema de coordenadas no tienen esas flechitas, no es un sistema coordenado. ¿Okay? Otra de las condiciones que debe tener la recta de los números reales es que los ejes deben tener nombre. En este caso es X, menos X, Y y menos Y. Si hice mi recta numérica, pero no le puse los nombres de los ejes o olvidé las flechas, pues ahí estamos cometiendo un error garrafal dentro del sistema coordenado. Entonces, esa es como nuestra primera característica. Entonces, lo primero que debemos hacer para entender este plano es las vistas. Entonces, voy a ponerla acá de este color. Esta es una vista, esta es otra vista, esta es otra vista y esta es otra vista. Entonces tenemos cuatro vistas a las que les llamaremos, estos los vamos a llamar cuadrantes. Son cuadrantes. Cada vista lo vamos a llamar cuadrantes. Ahora, estos cuadrantes tienen una particularidad y es que dependiendo del cuadrante en el que yo me encuentre, voy a tener el valor del cuadrante. ¿Cómo los voy a nombrar? ¿Cómo le voy a poner nombre a esos cuadrantes? Entonces, lo que debo hacer para ponerle el nombre a esos cuadrantes es que siempre va en contra de las manecillas del reloj. Entonces, voy a empezar por acá. El cuadrante 1 y me voy a ir en contra de las manecillas del reloj. Entonces, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Entonces, tengo 4 cuadrantes en el sistema coordenado. Entonces, veamos tres cosas. La primera debe tener un ángulo de 90 grados entre sí. La segunda debe tener las flechas que denominan que es un plano cartesiano. La tercera es que debe tener los nombres, los ejes deben tener sus nombres. Y la cuarta es que debo identificar los cuadrantes. Siempre van en contra de las manecillas del reloj. Ahora voy a empezar a analizar qué pasa con el cuadrante 1. En el cuadrante 1 yo tengo X en el cuadrante positivo, ¿cierto? Y tengo Y en el cuadrante positivo. Lo mismo puedo hacer con el cuadrante 2. En el cuadrante 2 tengo Y positivo, que está hacia arriba, entonces es Y positivo, y X está en el cuadrante negativo. Luego seguimos con el 3 y con el 4. Entonces el 3 tenemos Y negativo, X negativo, y en el 4 tenemos Y negativo, X positivo. Habiendo identificado esta recta de los números reales y identificado los cuadrantes, vamos a mirar
en el plano un número en específico. Vamos a ver cómo puedo identificar un número. Entonces, para poder identificar un número en el plano, esto nos sirve para ubicarnos. Por ejemplo, una dirección. Entonces, carrera séptima, número 74. Entonces, carrera séptima me está hablando de la X y no me acuerdo el otro número que dije, va ubicado en el Y. Entonces, para poderlo graficar, lo primero que yo voy a identificar es que yo tengo algo así. A, B. ¿Sí? Yo tengo algo así. Estos son unas coordenadas. Y estas coordenadas las voy a ubicar en el plano cartesiano. Para poderlas graficar, primero tengo que identificar cuál es cuál. Entonces, esta A vendría siendo en X y esta B vendría siendo en Y. Entonces, si yo quisiera ubicar la A, entonces ubico la A en X, pongo con rojo, ubico la A en X y luego ubico la A. Y acá quedaría el puntico. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Listo, entonces la coordenada X es la primera y siempre están separados por esta coma. Esta coma me va a decir que hay una separación de las coordenadas X y Y. ¿Listo? Entonces, en los libros de texto a esta A también tiene otro nombre que se llama la abscisa de Q. Y la B también se le llama la coordenada de Q. ¿Listo? En términos de cualquier otra cosa, ¿qué quiere decir eso de la abscisa de la coordenada? Primero, la abscisa quiere decir que es una variable independiente. O sea, por ejemplo, en física, yo tengo en el plano X el tiempo, ¿sí? Entonces, si yo tengo el tiempo independientemente de lo que suceda, el tiempo sigue transcurriendo. Así yo esté triste, contenta, yo camine, corra, conduzca o lo que sea, el tiempo sigue transcurriendo independientemente de los sucesos. Entonces siempre las variables independientes van en el eje X y en el eje Y van las dependientes. ¿Por qué son dependientes? Porque si el tiempo no transcurriera, pues las cosas no podrían suceder. Entonces, en este caso, las coordenadas en Y siempre son dependientes. Hay una en particular que voy a hacer acá énfasis, una particular que es la coordenada 0,0. Esta coordenada es llamada la coordenada de origen y está ubicada justo, voy a borrar esto que hice acá. Ay, carajo. Bueno, digamos que no la animo. Esta coordenada está ubicada en 0 en X y 0 en Y, justo aquí en la mitad. Esa es la coordenada de origen y es muy importante porque sirve de referencia para la ubicación de las demás. Bueno, vamos a ver cómo es que se utiliza esto que les acabo de decir en la vida real. Entonces, vamos a escribir acá como graficación punto a punto. O algunos maestros le llaman las iteraciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso de la graficación punto a punto? Entonces, yo tengo un plano cartesiano y quiero graficar unos ejes coordenados. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de graficar 3. Entonces, por ejemplo, 3,2, menos 1,2, 0,3. Vamos a graficar estas 3 coordenadas en el plano cartesiano, en el mismo plano cartesiano. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pintar los ejes. Recuerden que deben tener un ángulo de 90 grados. Listo. Listo. Entonces, que deben tener las flechitas, que deben tener los nombres de los ejes, X, menos Y, menos X. Y ahora
debo hacer la escala. ¿Cómo se hace la escala? Pues resulta que yo voy a escoger desde el punto de origen, el punto 00, un cierto espacio. ¿Qué va a pasar? Todos los espacios que yo vaya a hacer en la recta tienen que ser iguales. Es decir, si acá utilizo 5 cuadritos, acá también utilizo 5 cuadritos y así sucesivamente. A ustedes allá les queda mejor. Listo. ¿Qué pasa? Yo puedo escoger, digamos, todas las X deben tener la misma cantidad de espacios. Bueno, hay unos que me quedaron locos, pero todos deben tener los mismos espacios. Lo mismo en Y. Y en Y yo puedo hacer que sean más grandes. Lo puedo hacer siempre y cuando todos los del eje Y queden bajo los mismos espacios. Listo. Ahora sí, voy a empezar a graficar mis 3 coordenadas. Entonces, voy a ponerle el nombre. Entonces, voy a elegir de cuánto en cuánto lo voy a hacer. Voy a hacerlo de 1 en 1. Por los números que tengo allá. Recordemos que hacia allá van los negativos. Y hacia allá van los positivos. Hacia acá van los positivos. Y hacia acá van los negativos. Listo. Ya teniendo las escalas, ahora lo que voy a empezar a hacer es a dibujar. Voy a dibujar los puntos específicos. Entonces, el primero es en X. ¿Sí? Es en X. Apenas voy a ponerlo ahí el puntico, no lo voy a marcar. Y 2 en Y. Entonces, justo aquí es donde vendría mi punto. Y voy a borrar todo esto que odio cuando queda esto tan feo. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, lo voy a hacer el ejercicio mental ahora sí. 3, sigo por acá y 2 positivos. Entonces, queda justo acá el puntico. Listo, ya dibujé mi primer coordenada, que es 3,2. Ahora voy a pintar el menos 1,2. Entonces, menos 1,2 me quedaría acá. Menos 1 en X, 2 en Y. Recordemos que estas son X y estas son Y. Y el tercero, que es 0 en X, o sea, no voy a mover en X para nada. Y voy a subir a 3. Me queda justo acá. Esta sería la coordenada 0,3. ¿Listo? Entonces ya aprendí desde el sistema coordenado a pasarlo perdón, desde las coordenadas pasarlas al plano cartesiano. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer las iteraciones. Esto es un recorderis de lo que ya habíamos visto por allá el año pasado. Entonces ahora vamos a pasar de las formas algebraicas que vimos en un octavo a la ubicación en el plano. Entonces, pongamos mucha atención acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo la siguiente forma algebraica. Y es igual a x al cuadrado menos 2. Un ejemplo. Entonces, ¿cómo hago para pasar esto que acabo de ver acá a una gráfica? ¿Sí? Acá era mucho más sencillo porque tenía las coordenadas y las podía poner en la gráfica. Entonces ahora, ¿cómo hago para pasar esto a una gráfica? Pues lo primero que tengo que hacer es hacer una tabla. Entonces, ¿cuáles serían nuestras incógnitas? Nuestras incógnitas serían y serían X. El 2 lo conozco, este 2 elevado también lo conozco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar aquí las Y. Bueno, voy a colocar aquí las X y aquí las Y. ¿Y qué voy a hacer acá al otro lado de la hoja? Entonces tengo que Y es igual a X al cuadrado menos 2. Entonces voy a empezar a iterar. O elijo los números que se me antojen en X. Tengo esa posibilidad. Recordemos que las X son variables independientes. Entonces yo puedo poner las que a mí se me antojen. Entonces voy a poner las más fáciles, menos 2, 1, 0, 1 y 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Voy a poner las más fáciles.
Y ahora lo que yo voy a hacer es reemplazar el menos 2 en el primer caso, menos 2 en x. Entonces y es igual a menos 2, que sería mi variable en x, la que acabo de elegir, la primera, elevado al cuadrado menos 2. Entonces y es igual a 2 por 2, 4. Menos por menos da más. Entonces me queda 4 menos 2. ¿Y cuánto es 4 menos 2? Quiere decir que cuando y vale menos 2, cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale y? 2. Entonces lo que voy a hacer es colocarle acá al frente del menos 2 el 2. Hago el mismo ejercicio. Voy a hacerlo para menos 1. Y es igual a x al cuadrado menos 2. Entonces voy a reemplazar las x por menos 1. Ojo porque todo el número está elevado al cuadrado. No, el menos no puede quedar por fuera. Menos por menos da más. 1 por 1, 1. Menos 2. Y es igual a menos 1. ¿Listo? Entonces, cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Entonces voy a colocar acá menos 1. Y así lo voy a hacer con 0, con 1 y con 2. Bueno, entonces acá ya lo hice para 0, 1 y 2. Entonces ya tengo los valores. Listo. Entonces ya tengo las coordenadas, así como lo tenía acá. 3,2, acá tengo menos 2,2. O sea, ya tengo la coordenada en X y la coordenada en Y. Entonces lo que voy a hacer es graficar nuevamente. Bueno, entonces ya lo grafiqué. Entonces recordemos, ejes coordenados con sus flechas, con sus nombres, y ya definí la escala. Como todos los números son 1 y 2, entonces puse la escala de 1 y 2. Recuerden que siempre debo tener la misma cantidad de espacios. Entonces ahora voy a empezar a graficar. Entonces el primer punto que tengo es menos 2, 2. O sea, menos 2 en X, o sea, menos 2 en X y 2 en Y, o sea, justo aquí. ¿Listo? Tendría el primer punto. Ahora no le voy a poner el nombre ni nada, sino voy a dejar el punto a ver si me forma la figura. Ahora me dice menos 1, acá me faltó los menos. Menos 1, menos 1. Entonces me quedaría justo aquí. No, me quedo muy abajo. Justo aquí. Listo. Ahora ya hice el segundo. Ahora voy con el tercero. 0 en X menos 2 en Y, justo aquí. Luego dice 1 en X menos 1 en Y. Entonces, 1 en X menos 1 en Y. Listo. Y ahora me sigue 2, 2. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a dibujar lo que se me presenta aquí con estos puntos. Uno de los puntos. Listo. Encontré una gráfica interesante que se llama una parábola. O una, o una gráfica parabólica. Siempre de los siempre, cuando la ecuación tiene un elevado al cuadrado, siempre que tiene un elevado al cuadrado, independientemente de los números que hayan ahí, siempre me va a dar una parábola, ya sea vertical, horizontal o lo que sea, pero siempre me va a dar una parábola. ¿Listo? Esta es una gráfica de parábola. La idea es que con cualquier forma algebraica, entonces les voy a dejar acá una pendiente para que realicen y en clase la revisamos, 2x más 3, para que hagan el proceso de iteración y la grafiquen, a ver cómo nos da. Cuando tiene una x, me tiene que dar una sola x sin elevar al cuadrado, me tiene que dar una línea recta. Pero bueno, cuando hagan el ejercicio, en clase lo comentamos. ¿Listo? Entonces, espero que hasta este punto ya hayamos entendido cómo dibujar punto a punto, tanto el coordenado en el plano cartesiano como una forma algebraica en el plano cartesiano. Ahora nos vamos a ir con un tema de este mismo sistema que se llama la simetría.
En matemáticas siempre se busca la simetría. Es como una necesidad de que todo esté correcto. Entonces resulta que en la simetría les voy a mostrar 4 gráficas. Estas 4 gráficas son simétricas, matemáticamente hablando. Bueno, aunque la profesora es un poquito chueca, pero son simétricas. Entonces, la primera se parece mucho a la que acabamos de realizar. Entonces, la voy a agrandar. Y la profesora es demasiado chueca. Pero bueno, esta gráfica tiene una simetría. Entonces, si yo colocara, por ejemplo, la regla o tapara la mitad, y la estoy tapando, y tapara la otra mitad de la gráfica, entonces veo lo mismo. Se supone porque está chueca. Se ve lo mismo. Entonces, aquí hay un eje de simetría. Y ese eje de simetría lo tengo que tapar en el eje ¿qué? En el eje Y. Entonces, tiene simetría en el eje Y. Y es simétrica. Si yo tapo un lado de la gráfica o si yo tapo el otro, tengo que ver exactamente lo mismo. Ahora vamos a mirar este que me quedó más chueca todavía. Si yo tapo este, tengo que ver lo mismo que si yo tapo este. Entonces, el eje de simetría que tengo que tapar es en el eje X, ¿sí? Porque tengo que tapar el eje X. Entonces, el eje de simetría la simetría va en el eje Y, en el eje X, perdón. Listo, vamos a mirar la otra. Entonces, este tiene una particularidad y es que yo tengo que tapar ¿qué? Para que se vea igual. Tengo que tapar el centro, justo el centro, para poder ver que hay simetría. Es como si fuera un espejo. Entonces, este tiene simetría con respecto al origen. Ahora voy a mirar este último, entonces recordemos, eje de simetría en el eje Y, en el eje X con respecto al origen, y ahora vamos a mirar este. Entonces, si yo hago así, en el eje X, veo simetría. Ay, Dios. Si yo hago, otra vez, voy a agrandarlo. Si yo tapo el eje X, veo simetría, ¿sí? Pero si yo tapo el eje Y, también veo simetría. Entonces, este particularmente es simétrico con respecto a qué ejes, con respecto a X, al eje X y al eje Y. Entonces, siempre como que traten de imaginarse en su cabeza si lo estuvieran tapando o si estuvieran doblando la hoja. Entonces, es simétrico con respecto a X y Y. Estas son las 4 simetrías que existen en el eje Y, en el eje X, en el origen y con respecto a los dos, al eje X y al eje Y. Ahora, si yo quisiera tapar el centro, ¿sí? Voy a tapar el centro, voy a agrandarlo otro poquito. Si yo tuviera que taparlo el centro, pues también veo simetría. Por cualquier lado que yo lo mire, encuentro simetría. Entonces, este tendría simetría en el eje X, en el eje Y y en el origen. Es la combinación de todos. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar una cosa de pruebas de simetría para poder saber si mi ecuación algebraica es simétrica o no. Entonces, a eso se le llama pruebas de simetría. Pruebas de simetría. Entonces, para las pruebas de simetría les voy a colocar un cuadrito para que lo tengamos en el cuaderno y recordemos cuando nos toque hacer una prueba de simetría. Uy, me quedo retorcida. Me quedo retorcida por la letra, perdón. El eje de simetría. Entonces, una tablita. Entonces, en esta tablita voy a encontrar con respecto a quién es simétrico
y es equivalente cuando listo. Entonces voy a ponerlo acá. Respecto a quién es simétrico, entonces encontramos que puede ser con el eje X, con el eje Y, con el origen o con las tres. ¿Listo? Cuando está sobre el eje X, entonces para encontrarle la simetría voy a reemplazar las X, las reemplazo por menos X. Yo sé que les estoy hablando en chino, pero ya lo vamos a entender. En el eje Y voy a reemplazar las D, las reemplazo por menos Y. Y las de origen voy a reemplazar las X y las Y, las voy a reemplazar por menos X y menos Y. Entonces, cuando le dicen una prueba de sangre, entonces lo que hacen es sacarle sangre, ¿sí? Le sacan un poquito de sangre y hacen pruebas con la sangre para poder determinar cierta cosa. Entonces, lo mismo vamos a hacer con las pruebas de simetría. Vamos a sacar o vamos a modificar un pedacito de la ecuación para saber si efectivamente es simétrico. Para no tener que hacer esto, o sea, tendría yo que poner todos los valores, hacer todas las gráficas y ahí sí saber hacia dónde está el eje de simetría. En cambio, con estas pruebas, yo ya puedo determinarlo. Cuando usted le sacan sangre por alguna enfermedad, le sacan el pedacito, el poquitico de sangre, le hacen pruebas a ese poquitico de sangre y le dicen, ay, no, usted tiene tiene azúcar en la sangre. ¿Sí? No tienen que quitarle toda la sangre de su cuerpo para decirle, ay, sí, tiene sangre, tiene azúcar en la sangre. Entonces lo mismo vamos a hacer con las pruebas de simetría. Vamos a modificar un pedacito para saber si es simétrico con respecto a X, con respecto a Y o con respecto a Z. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacerle una prueba de simetría a esta ecuación. Entonces la voy a escribir acá. A la ecuación Y es igual a X al cubo. Vamos a saber aquí con respecto a quién es simétrico. Entonces ya sabemos que hay tres opciones. Con respecto a X, con respecto a Y o con respecto al origen. Entonces voy a hacerle a manera horizontal para que me quede más fácil. Bueno, perdonarán. Con respecto a X. Acá, prueba con respecto a Y. Y acá prueba con respecto al origen. Listo. Entonces vamos a hacer las tres pruebas para saber en cuál es simétrico, en X, en Y o en el origen. Entonces, yo les había dicho acá en la tabla que con respecto a X lo que íbamos a hacer era reemplazar las X por las menos X. Entonces la ecuación inicialmente es Y es igual a X al cubo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar, modificar las X, las voy a volver menos X. Ojo porque es toda la expresión al cubo y la voy a desarrollar. Y es igual a menos por menos da más, más por menos da menos. X por X da X, por X da X. Listo. X al cubo. Eso ustedes ya lo saben perfectamente. X por X, X al cuadrado, por X, X al cubo. Entonces tenemos que X al cubo se convierte en menos X. Voy a dejarlo ahí, ahorita lo volvemos a retomar. La otra ecuación. Voy a reemplazar en estos, recordemos que acá en el eje Y vamos a reemplazar las Y por menos Y. Entonces esta Y se convierte en menos Y. Y pues ahí yo ya lo único que puedo hacer es cambiar el que está multiplicando, pasaría al otro lado de dividir y en esta expresión me quedaría menos X al cubo. ¿Listo?
Y me voy a hacer la tercera prueba, que dice, en el origen voy a cambiar las x y las y por menos x y menos y. Entonces y es igual a x al cubo. Entonces estas me quedan en menos y esta me queda en menos x al cubo. Entonces menos y es igual, otra vez, menos por menos da más, más por menos da menos. X por x da x al cuadrado, por x da x al cubo. Y voy a quitar este menos, lo voy a pasar al otro lado y me queda x al cubo. Listo. Ya tengo las tres pruebas. Ahora voy a empezar a analizar las tres pruebas. ¿Qué es lo que quiero mostrar con la prueba? Que finalmente el resultado me dé exactamente lo mismo que el inicio. Si me da exactamente lo mismo, es porque ese es su eje de simetría. Entonces voy a revisar. La primera me da menos, no me sirve. La segunda me da menos, no me sirve. Pero la tercera sí me da exactamente igual a la prueba. Es decir, que y igual a x a la cubo correspondería a una prueba con respecto al origen. Y entonces, para poder probarlo, nos quedaría como de tarea y revisaríamos en clase es iterar, así como lo hicimos acá arriba, a ver si esta prueba funciona, porque si no funciona, pues nos toca cambiarla. Si es correcto lo que dice la prueba, entonces para poder saber si fue correcto que la prueba de sangre le dio azúcar en la sangre, pues ¿qué es lo que va a suceder? Pues a usted le dan unos medicamentos y si usted se toma los medicamentos y mejora, entonces decir que efectivamente la prueba fue correcta y usted se va a mejorar. Entonces ya tenemos el medicamento, ahora lo que vamos a hacer es verificar que efectivamente nos funciona. Entonces lo que vamos a hacer fue lo mismo que está aquí. Vamos a iterar. Podemos colocarle los mismos puntos si queremos, x y y, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces la idea es que usted lo termine y en clase lo revisamos. Entonces ya tienen varias cosas para revisar en clase. Entonces espero que hayan entendido. Igual en clase vamos a solucionar dudas. Espero que lleguen con muchas dudas. Feliz noche.